Guerreros mochicas y la fuerza militar más temida del antiguo Perú. La cultura mochica o moche fue una civilización preincaica que floreció en la costa norte del Perú, siglos I al VIII después de Cristo. Estuvieron organizados bajo reyes divinos y sacerdotes guerreros. Dominaron valles como Moche, Chicama y Virú, destacando por su arte avanzado, ingeniería y jerarquía social. Ocuparon los siguientes valles de la costa norte peruana: Valle de Piura, Departamento de Piura, valles de La Leche, Lambayeque, Saña, Departamento de Lambayeque, valles de Jequetepeque, Chicama, Moche, Virú, Chao, Departamento de la Libertad, y valles de Santa, Nepeña, Departamento de Ancash. La iconografía de los guerreros en la cultura mochica, expresada artísticamente en los huacos, son un registro visual de la casta que impulsó la expansión territorial de este estado. A través de los huacos retratos y la cerámica pictórica, entendemos que el guerrero moche era el brazo ejecutor de una política que combinaba la fuerza militar con el mandato divino. La iconografía detalla con precisión el equipo que permitió la hegemonía militar de esta cultura. Los guerreros representados en los huacos no eran soldados comunes, pertenecían a una élite aristocrática que detentaba el poder político y religioso. Esta casta fue determinante para que los mochicas se expandieran desde su núcleo en el Valle de Moche hacia valles distantes. A través de los huacos observamos una sociedad donde el poder militar y el religioso estaban intrínsecamente ligados para sostener la expansión territorial. ¿Pero qué armamento usaban los guerreros mochicas? Entre los armamentos ofensivos, utilizaban principalmente la estólica, lanzadardos, porras de piedra o metal, cuchillos coaxiales, de media luna, hachas y hondas. Entre los armamentos defensivos, escudos de madera reforzados con cuero, cascos de metal o madera, túnicas de algodón acolchado que servían como armadura ligera, brazaletes y canilleras. La expansión militar de la cultura mochica, 100 después de Cristo a 800 después de Cristo, representa uno de los procesos sociopolíticos más dinámicos del Perú prehispánico. A diferencia de un imperio unificado y centralizado, los moches operaron como una serie de cacicazgos independientes que compartían una ideología común, pero que utilizaron la fuerza militar para dominar los valles de la costa norte. La expansión moche no fue solo por prestigio, sino que respondió a necesidades críticas de supervivencia y control. Control del agua. En una zona desértica, dominar las cabeceras de los valles y los sistemas de irrigación era vital para sostener a una población creciente. Recursos estratégicos, acceso a tierras agrícolas, canteras de piedra y zonas de pesca. Captura de prisioneros. Un pilar central de su religión era el sacrificio ritual. La guerra proporcionaba a los guerreros enemigos necesarios para las ceremonias de la presentación. La casta guerrera ocupaba un lugar privilegiado en la pirámide social, justo debajo de los señores sacerdotes. Para los mochicas, la guerra y la religión eran inseparables. El fin último de una campaña militar exitosa culminaba en el templo. El ritual de la guerra para los mochicas comprendía el combate, captura del líder enemigo, la procesión. Los prisioneros eran desnudados, atados del cuello y llevados en procesión hacia las grandes pirámides, huacas. El sacrificio. En la cima de la huaca, la sangre de los prisioneros era ofrecida en copas ceremoniales a los dioses, representados por el Aya Paek, el degollador. En el corazón de los valles del norte, los talleres mochicas eran centros de alta tecnología militar. Allí, artesanos especializados ensamblaban escudos con maderas resistentes y pieles de animales, reforzándolos con placas de metal. Estas piezas no eran solo defensa, eran símbolos de estatus cargados de iconografía sagrada que protegieron a la élite guerrera durante su imparable expansión territorial. En los talleres de piedra mochica, maestros artesanos forjaban el poder del imperio. Allí hacían porras de piedra y cobre con cabezas cónicas o estrelladas, armas letales que definieron la expansión mochica. Cada pieza era una obra maestra de guerra y precisión divina.
Entre los valles mochicas, los talleres bullían con una actividad febril. Aquí, maestros artesanos dominaban la madera y el metal para armar a la casta guerrera. En estos recintos se tallaban con precisión lanzas de punta larga, decoradas con iconografía de deidades, y se fabricaban las letales estólicas, ingenios mecánicos que multiplicaban la fuerza de los lanzadores. Cada dardo era equilibrado meticulosamente, mientras las puntas de proyectil, desde obsidiana tallada hasta cobre fundido, se diseñaban en diversas formas para maximizar el impacto. Estos talleres no eran simples fábricas, sino centros de innovación militar donde el arte y la guerra se fundían, creando el arsenal que permitiría a los moche conquistar y someter los valles de la costa norte. Cuando el rugido de los caracoles sagrados resonaba desde las cimas de las huacas, el llamado a la guerra era absoluto. Desde los valles de Piura hasta las fronteras del Santa, los guerreros mochicas abandonaban sus campos y hogares, acudiendo con presteza al llamado de sus señores y caciques. No era una simple movilización, era una marcha sagrada impulsada por una fe inquebrantable. Estos hombres, curtidos bajo el sol del desierto, se apresuraban hacia los centros ceremoniales para recibir sus armas bendecidas por los dioses. Con los rostros pintados y los escudos en alto, partían con una decisión férrea: defender la herencia de sus ancestros o expandir las fronteras del imperio hacia nuevos horizontes. Para el guerrero mochica no existía el término medio. La victoria significaba la gloria y el sacrificio la trascendencia. Estaban listos para luchar con ferocidad, entregando su último aliento en el campo de batalla, pues morir por su territorio era el honor más alto al que podían aspirar. Para ello, mucho antes de empuñar la porra de piedra o metal, el guerrero mochica forjaba su espíritu en el rigor del combate cuerpo a cuerpo. En las plazas de los señoríos, los jóvenes aspirantes se enfrentaban piel contra piel, entrenando la fuerza, la agilidad y la resistencia bajo el sol inclemente del desierto. Este entrenamiento a mano limpia no era solo ejercicio, era la base técnica para desequilibrar al oponente, esquivar ataques y dominar la lucha en el fragor de la batalla real. Cada movimiento buscaba la precisión necesaria para capturar al enemigo con vida, un arte que exigía un control absoluto del cuerpo. Así, mediante la lucha y el sacrificio físico, el combatiente moche se convertía en una máquina de guerra humana. Antes del ataque, los moche dominaban el engaño. Mediante exploradores y espías, reconocían rutas y vigilaban fortificaciones enemigas. Esta inteligencia estratégica permitía planificar ataques sorpresa y evitar emboscadas, asegurando la victoria antes de iniciar la batalla. Hacían el corte y control del agua del enemigo como método estratégico. Como consecuencia de ello se producía hambruna, debilitamiento económico y rendición del enemigo sin necesidad de combate. Tenían puestos de vigilancia y fortificaciones en los cerros para control territorial. Ello permitía controlar las rutas, vigilar a los enemigos y defender zonas agrícolas clave. Algunos valles norteños eran controlados mediante alianzas e imposición de élites locales leales. Este sometimiento indirecto reducía la necesidad de una guerra constante. Cuando la diplomacia moche se agotaba y el enemigo rechazaba la rendición, el silencio del desierto se quebraba. Sin opción al diálogo, la maquinaria militar de los señoríos se ponía en marcha con un solo objetivo: la aniquilación o el sometimiento total. Los guerreros avanzaban como una fuerza imparable, transformando la resistencia en cenizas y marcando el inicio de una guerra sin tregua, donde solo la victoria garantizaba el favor de los dioses. El silencio de la costa norte se quebraba con un bramido profundo y vibrante, el sonido del tututo. Estas trompetas de caracol marino, traídas desde las cálidas aguas del trópico, no eran solo instrumentos. Eran la voz de los dioses llamando a la batalla. Su sonido lúgubre viajaba kilómetros por el desierto, erizando la piel de los enemigos y coordinando el avance de las tropas mochicas. Era la señal de que la diplomacia había muerto y el destino estaba sellado. Al encontrarse los ejércitos, la batalla se transformaba en un torbellino de violencia ritual y técnica. A diferencia de las guerras masivas de exterminio, los moche buscaban el duelo individual, noble contra noble. Bajo una lluvia de dardos y piedras de onda,
Los guerreros cerraban filas para el combate cuerpo a cuerpo. Era un caos de madera chocando contra escudos de cuero y el crujir del metal. El objetivo principal no era matar de inmediato, sino la captura. Despojar al rival de su casco y sujetarlo por el cabello, simbolizando una victoria total y absoluta. Las batallas eran breves pero feroces. Las porras estrelladas de bronce fracturaban huesos y hundían cascos, mientras los guerreros más ágiles usaban técnicas de lucha para someter a sus oponentes. Al final, el campo quedaba sembrado de orgullo y sangre. El sonido del pututo no era música, era una herramienta de comando y terror. Se cree que los moche tenían toques diferenciados. El soplido largo indicaba avance del ejército, mientras que toques cortos y repetidos indicaban la orden de ataque de flanqueo o retirada estratégica. A diferencia de otros ejércitos de la antigüedad que usaban formaciones cerradas permanentes, la batalla moche evolucionaba rápidamente hacia el duelo individual de élite. Una vez agotados los proyectiles, los guerreros de élite se lanzaban al combate cerrado. La porra era el arma reina. No se usaba para cortar, sino para triturar. Un golpe bien colocado de una porra de cabeza estrellada de bronce podía hundir un casco de madera y fracturar el cráneo instantáneamente. Los vencedores reclamaban su botín humano, mientras los vencidos, despojados de sus armas y su honor, iniciaban su última procesión hacia los templos de sacrificio. En el mundo mochica, la guerra era el escenario donde se decidía el orden del cosmos. En conclusión, el guerrero mochica no solo portaba armas para la guerra, sino que portaba el destino de su pueblo. A través de una estrategia implacable y un espionaje preciso, transformó la guerra en un ritual sagrado. Cada captura era un acto político y cada gota de sangre derramada en la huaca era un pacto con los dioses para garantizar la vida en el desierto. Fue ante todo el arquitecto de un imperio que dominó la arena y el mar mediante el poder y la fe. Y así concluye esta maravillosa historia de la cultura mochica. Gracias por acompañarme. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta y compartir. Que tengas un excelente día.